mirada a la lección divina de cada día, al texto que proclamamos, se trata de ver el texto, ver la realidad, no desde cero, sino como discípulo misionero, es decir, como peregrinos de esperanza que somos. Así le conocemos en su único camino de la salvación, servir y dar vida en sacrificio por todos. Y de esta manera no manipularemos la palabra de Dios según ideas, prejuicios, normas, sino según lo que somos, peregrinos de esperanza, que buscamos evangelizar. Escuchemos el texto del Evangelio propuesto del capítulo 8 de Marcos, versículos del 27 al 33. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Dios eterno y todopoderoso, a quien confiadamente podemos llamar ya Padre nuestro, haz crecer en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que podamos gozar después de esta vida de la herencia que nos has prometido. La experiencia que tenemos es que cuando enfrentamos situaciones difíciles de sufrimiento personal o de nuestros seres queridos, la primera reacción suele ser de rechazo. No es posible. Buscamos un culpable. Nos devanamos los sesos intentando construir estrategias de venganza. Por muy comprensibles y emotivas que sean, estas reacciones no nos ayudan a afrontar las dificultades de la vida, aquellas en las que se nos pone a prueba la salud o en la que experimentamos la injusticia, una traición, un fracaso. El sufrimiento está ahí y pide ser atravesado. Paradójicamente estamos ante una gran escuela donde podemos aprovechar la oportunidad de crecer humana y espiritualmente. Es la escuela de la palabra. Jesús, dice Marcos en el Evangelio, hablaba de su sufrimiento abiertamente, porque en el sufrimiento no te puedes esconder. Es ahí donde te ven y te ves como realmente eres. Cuando todo va bien, de hecho, es fácil vivir, predicar, andar, sobre todo cuando hacemos discursos retóricos sobre cómo los demás deberían experimentar el sufrimiento, ¿no?, desde fuera. Pero la verdadera predicación y vida cristiana, la más eficaz, es nuestra vida en los momentos de auténtica dificultad y dolor. El sufrimiento es un lugar de revelación. Sí, ahí Dios se manifiesta. El mensaje de Jesús quedaría distorsionado si no incluyera su voluntad de pasar por el sufrimiento sin retroceder, sin resistirse. El pasaje evangélico nos lleva al centro del itinerario narrado por Marcos. Es un punto, como se dice, de inflexión en el capítulo 8 del Evangelio. Nos enfrentamos a un cambio que se juega precisamente en la forma en que estamos dispuestos a aceptar el sufrimiento. De eso se trata. Jesús intuye que algo ha ido mal en la proclamación del Evangelio. No suya, sino de los discípulos. Hay algo que impide que su palabra penetre en el corazón de la gente. Intenta preguntar qué ha pasado con su persona. Jesús se da cuenta de que la gente tiene una visión parcial de él. No se ha captado la novedad de su mensaje. Juan Bautista, Elías
uno de tantos profetas. Son figuras con las que Jesús comparte algunos rasgos que otros. La gente no va más allá de lo que ya se conoce, de lo que ya se ha visto. ¿Qué falta para comprender plenamente quién es Jesús? A partir de este momento, Jesús ya no se dirigirá tanto a la multitud en general, sino que empezará a tratar más directa y exclusivamente con los discípulos, los más cercanos a él. El punto de inflexión es la pregunta fundamental, que podría sonar un poco así. A estas alturas de vuestro camino conmigo, después de lo que habéis experimentado, después de lo que habéis vivido conmigo, ¿qué habéis comprendido? ¿Quién soy yo para ti? Pedro intuye la respuesta, pero no la comprende del todo. La intuye por un don de la gracia, pero no está dispuesto a vivir lo que ha descubierto. Quizá también nosotros hemos comprendido muchas cosas sobre Jesús. Ya las sabemos, pero no estamos necesariamente dispuestos a vivirla personalmente. Pedro, de hecho, se ve incapaz de vivir un aspecto fundamental del seguir a Jesús, aceptar el sufrimiento por Jesús y con Jesús como Jesús. Pedro no solo tiene miedo del sufrimiento de Jesús, como nos ocurre a nosotros cuando obviamente no queremos el sufrimiento de un ser querido. Pedro tiene miedo de su propio sufrimiento personal, porque sabe que el fracaso del maestro significaría también para él una derrota personal. Sí, Pedro, como todos nosotros, tenemos miedo al sufrimiento. Sin embargo, del mismo modo que la revelación de Jesús solo es posible en el momento del sufrimiento, nuestra profesión de fe más auténtica solo es la que hacemos en el momento de nuestro sufrimiento. De hecho, en el Evangelio de Marcos, Jesús acepta ser reconocido como Mesías e Hijo de Dios solo en el momento que le atan las manos ante el sumo sacerdote, o mientras está en la cruz bajo la mirada del centurión romano. Contemplemos a Jesús esta mañana de jueves eucarístico, preguntando, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí?